La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Recuerden que el lema de este programa es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. El testimonio de la misma escritura que nos enseña que toda ella es el soplo de Dios, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para todos nosotros. Y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los creyentes lleguemos a estar equipados y enteramente preparados para toda buena obra. No hay otra forma, tiene que ser con las Escrituras, y por eso nosotros nos dedicamos a exponer las Escrituras, no en el afán de mostrar sabiduría o conocimiento o destrezas específicas o especiales dentro del rango humano, sino para mostrar la necesidad y la importancia de la palabra en el cambio de la vida de una persona. No hay otra forma. No hay otra forma de nacer de nuevo, no hay otra forma de ser salvos, no hay otra forma de crecer en la vida espiritual. La palabra. Por eso nos esforzamos en que usted tenga este mensaje cada semana. Ahora quiero invitarlo a que lo propague, a que lo comparta, a que lo lleve a otras personas que pueden ser beneficiadas y bendecidas con este estudio bíblico. Sin más cosas que añadir o anticipar, encomendémonos a Dios como lo hacemos cada vez que estudiamos la palabra de Dios juntos. Oremos. Padre Celestial, en este momento y en esta hora, te pido, oh Dios, que a través de este estudio bíblico y a través de nosotros, que exponemos, que leemos a través de los que escuchan, tú santifiques tu santo nombre. Que podamos santificar tu santo nombre, que podamos reconocer que eres el único Dios y que no hay otro, y que eres el Creador y eres el Salvador. Y que tu reino se extienda, que aprendamos a hacer tu voluntad así como es hecha en los cielos. Porque tú eres el Rey, tú eres el verdadero emperador. Señor, te damos gracias por eso. Ayúdanos a ser mejores cada día y ayúdanos a ser más obedientes cada día, sensibles a tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos ayude hoy para exponer y también para oír y sobre todo guardar en nuestros corazones el tesoro de tu bendita palabra, y que querramos voluntariamente obedecerla con amor. Por tu gracia, por tu misericordia y por tu Santo Espíritu con nosotros. Todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén.
Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En esta porción de la escritura que acabamos de escuchar, obviamente, ya ustedes lo escucharon, se describe la entrada del Rey, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, en realidad rodeado de realeza. De Jerusalén a Jericó no hay más que 28 kilómetros. Así es que Jesús ya estaba llegando a la meta. Ya estaba llegando al lugar donde iba a consumar su obra redentora. Jerusalén. El final del viaje estaba ahí delante de él. Los profetas, cuando las palabras no producían efecto, cuando la gente se resistía a recibir o a aceptar el mensaje, recurrían a algún gesto dramático para que nadie dejara de enterarse. Tenemos ejemplo de tales acciones dramáticas en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, 29 al 31. Tenemos también otra narración dramática en Jeremías, capítulo 11, versículos del 1 al 11. En Jeremías 27, del 1 al 11 también. En Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 al 3. Y así iba a suceder con Jesús, porque él se proponía hacer entonces algo muy especial: entrar en Jerusalén cabalgando de una manera que lo hiciera comprender, o que hiciera comprender a las personas de Jerusalén, a todo el mundo, que él era el Mesías, el Rey ungido por Dios. Tenemos que fijarnos en algunos detalles de la entrada de Jesús en Jerusalén. Nos da la impresión de que aquella no fue una acción improvisada, sino algo cuidadosamente preparado. Jesús no dejaba las cosas para el último momento. Nada en Dios carece de plan establecido. Lo más seguro es que ya hubiera llegado a un acuerdo con los dueños del borriquillo, del asno, del pollino, porque el Señor lo necesita. Fue la única razón que le dio a los discípulos para tomar el burro donde lo encontraran. Esa era la consigna convenida de antemano, porque el Señor lo necesita. Era como la forma de entender el mensaje que el Señor enviaba. Fue un gesto de glorioso desafío y de valor superlativo. Esto de la entrada triunfal a Jerusalén por parte de Jesucristo fue un gesto de glorioso desafío y de un valor superlativo. El palo no estaba para cucharas. Ya entonces los líderes judíos le habían puesto precio a su cabeza. Eso lo pueden ustedes ver en Juan 11:57. Habría sido natural que si Jesús tenía que ir a Jerusalén,
entrara de incógnito y secretamente, pero lo hizo de una manera que le colocó en el centro de la atención de toda la ciudad. Es algo sobrecogedor el pensar en un hombre a cuya cabeza se había puesto precio, un proscrito en verdad, cabalgando a cara descubierta delante de todo el mundo en la capital, de forma que todos pudieran verle y saber que estaba allí, en la capital del estado, en la capital del pueblo de Israel, en la ciudad santa. Pero Cristo quiso intencionalmente que todo el mundo supiera que Él estaba en Jerusalén. Es imposible exagerar el valor, la valentía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía que lo iban a matar. También, en una tercera fase de este asunto, fue una declaración deliberada de su derecho al trono, en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Pero hasta en este acto, Jesús subrayó el carácter del rey que pretendía ser. El asno no era en Palestina una acémila humilde de otros países. No era un animal cualquiera, no era un animal despreciable. Era un animal noble. Los reyes iban a caballo a la guerra. Cuando iban en son de paz, usaban el asno. Al escoger su montura, Jesucristo se ofrecía como rey de amor y de paz, y no como el héroe militar y conquistador que la gente esperaba. Un cuarto asunto para considerar en este momento fue la última invitación. Jesús vino, como si dijéramos, con los brazos abiertos, como diciendo, ¿me queréis ahora aceptar como vuestro rey? Antes de que el odio de los hombres le tragara totalmente, una vez más los confrontó con la invitación del amor. Y es lo que hace hoy día. Es lo que confronta al mundo. Es lo que enjuiciará al mundo. Cristo hoy está con los brazos abiertos. Hoy está rogando a través de nosotros, sus siervos, el arrepentimiento, la conversión, el acercamiento a Él, el interés por su causa, por su palabra, por su obra, por su sacrificio. Una invitación de amor que aún hoy está vigente. No desaproveche esta oportunidad por nada del mundo. En ello va su destino eterno. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 48. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. En este pasaje que acabamos de escuchar, se nos presenta una aparente contradicción o enfrentamiento muy claro. Nos muestran la piedad, la compasión, la ternura de Jesús, pero también su ira. Y esto es muy importante, porque nosotros debemos entender de una vez por todas que Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y Dios es un Dios de ira, porque Dios no puede pasar por alto el pecado.
Él no puede tolerar eso. Él no puede ser alcahueta. Él tiene que cobrar la ofensa del pecado. Se tiene que pagar. Por eso Cristo murió. Porque Él perdonó, pasó por alto los pecados de sus escogidos, de sus elegidos, de su pueblo, de su iglesia. Pero Cristo pagó. Entonces tenemos aquí este cuadro vívido de la piedad y la ira de Jesús. En este pasaje hay 3 incidentes diferentes. ¿Cuál es el primero? El pasaje está mostrando a Jesús llorando. Un llanto, un lamento por Jerusalén. Al descender del monte de los Olivos se tiene una magnífica vista panorámica de Jerusalén. Cuando Jesús llegó a un recodo del camino, se detuvo y lloró por Jerusalén. ¿Sabía lo que le iba a suceder a él y a la ciudad? Los judíos se estaban embarcando en la carrera de maniobras e intrigas políticas que acabó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todo esto que culminó con la invasión romana y la destrucción del ejército romano para Jerusalén, empezó con la intriga, la zozobra, lo que se armó injustamente alrededor de Cristo y su ejecución. En el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad quedó tan devastada que se pasó un arado de lado a lado, la tragedia consistió en que si hubieran renunciado a sus sueños de grandeza política y hubieran aceptado el yugo manso y humilde de Cristo, aquella desgracia nacional no había sucedido. Aclaro, la tragedia fue de tal magnitud que los historiadores la comparan como si un arado hubiera pasado por ella de lado a lado, como si la hubieran preparado para una siembra, como si la hubieran volteado totalmente. Todo esto se hubiera podido evitar si ellos hubieran aceptado al que venía manso y humilde sobre un pollino, con un mensaje de paz. Pero se envalentonó la ciudad, se envalentonó la gente, los líderes religiosos, los líderes políticos, y todo terminó en lo que para el mundo es una tragedia, pero para nosotros los creyentes fue la más grande victoria que se pueda concebir en el cosmos y que nos trajo la salvación. Las lágrimas de Jesús son las de Dios cuando ve el dolor y el sufrimiento innecesarios que los hombres se echan encima cuando se rebelan estúpidamente contra su voluntad. Y hoy deberíamos estremecernos los creyentes, deberíamos llorar sobre el mundo porque no hay insensatez más grande en la historia de la humanidad que la que estamos viviendo hoy, con una humanidad claramente, intencionalmente, abiertamente en contra de Dios. Esta limpieza del templo que narra la porción bíblica, el relato de Lucas está muy resumido, el de Mateo es más extenso. Ustedes lo pueden leer y comparar en Mateo 21, capítulos o versículos 12 y 13. Capítulo 21, versículos 12 y 13. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, que era la misma encarnación del amor, actuó con tal violencia contra los cambistas y los que vendían animales en los atrios del templo? Primero, vamos a considerar a los cambistas. Todo judío varón tenía que pagar un tributo anual de medio ciclo al templo, lo que equivalía al salario de 2 días de un obrero. Un mes antes de la Pascua se instalaban puestos en todas las ciudades y aldeas donde se podía pagar, pero la mayor parte la pagaban los peregrinos en Jerusalén cuando venían a la fiesta. En Palestina circulaban varios tipos de moneda. Una moneda griega, una moneda romana, una moneda tiria, una moneda siria, una moneda egipcia. Y todos eran válidos para los usos ordinarios en el comercio.
Pero el tributo del templo se tenía que pagar o en los medios ciclos del santuario o en los ciclos galileos ordinarios. Y ahí es donde entraban los cambistas para cambiar otras monedas del mismo valor exactamente, cobrando una comisión sumamente alta. Digamos que estaban cobrando muy por encima de lo que se debería cobrar justamente por este intercambio. Pero si había que dar cambio, se cobraba otra tarifa. O sea, se cambiaba también por tener que darle un regreso, una devuelta a la persona que estaba haciendo el cambio. El cálculo que estos cambistas sacaban en ganancia era asombrosa. Lo que era un robo y un abuso escandaloso a toda vista, especialmente para los pobres, para los fieles creyentes pobres, que eran los que siempre salían perdiendo y casi siempre son los más fieles en asuntos de religión y de espiritualidad. Y también los que vendían animales. Casi todas las visitas al templo se hacían para ofrecer un sacrificio. Las víctimas se podrían comprar fuera del templo a precios razonables, pero las autoridades del templo habían puesto inspectores que comprobaban que las víctimas no tenían mancha ni defecto. Por tanto, era más seguro comprar los animales en los puestos oficiales del templo. Pero había veces en que un par de palomas costaba 15 veces más que lo que costaba por fuera del templo, en la calle. Aquí también se abusaba de los pobres, de una forma que era realmente un robo legal. Además, estos puestos se conocían como las tiendas de Anás y eran propiedad de la familia del sumo sacerdote. Era un negocio del sumo sacerdote. Por eso cuando detuvieron a Jesús le llevaron primeramente a Anás. Usted puede ver esto en Juan 18:13. Y Anás estaría encantado de vengarse del que había desafiado y atentado contra su malvado negocio de monopolio en el templo. Jesús desplegó aquella violencia porque aquel tráfico se estaba usando para explotar a los pobres peregrinos indefensos. No es que el comprar y vender manchaba la dignidad y la solemnidad del culto, sino que además la casa de Dios se usaba para explotar a los que venían a adorar. Jesús también se inflamaba al contemplar aquellos flagrantes atentados a la justicia social. Hoy en día, mis queridos seguidores, deberían temblar todos aquellos que han hecho del cristianismo un negocio muy jugoso. Deberían temblar. Que Dios nos perdone a todos por no levantar la voz contra el evangelio falso, 3 veces falso, de la prosperidad que se predica en muchas mega iglesias en este país, estafando y causando oprobio y cargas indebidas en los pobres adoradores. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta al leer esta porción de la Escritura es que hay algo increíblemente audaz en la acción de Jesucristo, poniéndose a enseñar en el templo cuando se había puesto precio a su cabeza. Era un desafío abierto. Estoy aquí, ¿qué quieren hacer conmigo? Entonces las autoridades no le podían prender porque la gente estaba muy aferrada a lo que el Señor enseñaba. Pero cada vez que hablaba, exponía su vida y sabía que era cuestión de poco tiempo el que llegara el fin. El valor del cristiano debe parecerse al valor del Señor Jesucristo, su Señor. Él nos ha dejado un ejemplo a seguir para mostrar que somos suyos y que le servimos a Él, el Señor de los señores
el Rey de Reyes que mostró valentía y osadía cuando se trató de establecer la justicia y la paz en la tierra. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hay aquí en este pasaje una pregunta crucial, una pregunta fundamental. ¿Con qué autoridad? Este capítulo describe el día de los interrogatorios. Las autoridades judías, en sus diferentes secciones, le vinieron a Jesús con toda clase de preguntas encaminadas a atraparle, a tener una justificación para apresarlo. Pero él contestó con tal sabiduría que los dejó sin argumentos, los dejó perplejos. No tuvieron nada de qué aferrarse para su mal proceder. La primera pregunta se la dirigieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes eran los que habían sido sumos sacerdotes y los miembros de sus familias, es decir, la aristocracia religiosa del templo. Las tres clases principales, sacerdotes, escribas y ancianos, componían las fuerzas vivas que estaban representadas en el Sanedrín, que era el tribunal supremo y el gobierno de los judíos. Podemos suponer que la pregunta la habían urdido en el Sanedrín para formular una acusación contra Jesús, para tener el pretexto, para tener la forma de dónde agarrarse para una acusación contra Jesús. No nos sorprende que le preguntaran con qué autoridad hacía esas cosas, referente a lo que hizo en el templo, volcando las mesas de los cambistas y sacando a los vendedores de los animales en el templo. No nos sorprende. Y no nos sorprende tampoco que haya sido precisamente al entrar en Jerusalén de la manera en que entró y luego tomar la ley en sus manos y limpiar el templo. Requerían alguna explicación estos religiosos de la época, que eran la autoridad suprema. Pero él entró como rey, él le dijo a todo el mundo: aquí está el rey, el Mesías, y actuó como tal. Y ellos estaban demandando una explicación. Para los judíos ortodoxos de entonces, la manera en que Jesús se había tomado la autoridad era algo pasmoso. Dejaba atónito a cualquiera. Ningún rabino decidía una cuestión o emitía un juicio sin citar sus autoridades. Por lo regular siempre decían: hay una enseñanza de que tal cosa. O también decían: esto se confirma con lo que dijo el rabí tal y pascual. Pero ninguno se habría atribuido la autoridad independiente con la que Jesús actuaba. Lo que querían era que Jesús dijera claramente que era el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces le podrían acusar de blasfemia y le podrían arrestar inmediatamente. Pero él no les dio esa respuesta porque no había llegado su hora. La contestación de Jesús se describe a veces como una contrainteligencia, usada simplemente para apuntarse un tanto, pero es mucho más de eso. Les preguntó: ¿era divina o humana la autoridad de Juan el Bautista? O sea, les respondió con otra pregunta.
La cosa era que la respuesta que dieran a la pregunta de Jesús sería también la contestación a su propia pregunta. Todos sabían cómo consideraba Juan a Jesús y que él se presentaba como el precursor del Mesías. Si reconocían que la autoridad de Juan el Bautista era divina, entonces tenían que reconocer también que Jesús era el Mesías, porque eso es lo que Juan Bautista había predicado. Eso era lo que había dicho. Si negaban la autoridad divina de Juan, todo el pueblo se levantaría contra ellos, porque el pueblo estaba convencido de que era un profeta. En su respuesta, Jesús les devolvió la pregunta: ¿de dónde decís vosotros que yo he recibido la autoridad? No tenía que contestar a la pregunta de ellos si ellos no contestaban la suya. Y la respuesta de ellos hubiera sido la respuesta de Jesús. Los emisarios del Sanedrín se negaron a enfrentarse con la verdad y tuvieron que retirarse fracasados y desacreditados ante todo el mundo. Queridos seguidores, si ustedes son documentados, si ustedes leen, si ustedes investigan, si ustedes escudriñan, en una palabra, si ustedes toman el estudio de la Biblia con responsabilidad y con seriedad, encontrarán que en la historia de la humanidad, todo el que se ha opuesto a Cristo, todo el que ha peleado contra Dios, ha terminado derrotado, ha terminado anonadado, ha terminado vencido. Si lo quieren ver, ahí está la historia, no solo la historia sagrada de la Biblia, sino la historia que han escrito algunos hombres por voluntad de Dios, por permiso de Dios, por determinación de Dios, porque el verdadero escritor de la historia de la humanidad es Dios. Entonces yo los llamo a que escudriñen, a quien quieran. No pongan en juego su vida eterna. No la tomen tan a la ligera. No sean tan poco sensatos. Tomen este asunto en serio. Es quizá el asunto más serio en el cosmos. Es el asunto más serio por la eternidad. Tómenlo en serio. Estudien la Biblia. Sean juiciosos en sus investigaciones, en inquirir, en investigar. Dios les dará la respuesta. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que acaban de escuchar es nada más ni nada menos que una parábola que era y es una condenación. Esta parábola estaba más clara que el agua para los primeros que la escucharon. La viña representaba al pueblo de Israel.
Para que usted pueda tener un soporte bíblico para esta afirmación y esta enseñanza, por favor tome nota, vaya al libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Ahí va a entender esto de la viña. Viña como símbolo de Israel. Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Los arrendatarios son los gobernantes judíos a los que se ha confiado la nación. Los siervos son los profetas que Dios envió, que fueron despreciados, perseguidos y asesinados. El Hijo es Jesucristo mismo. Y la sentencia es que el lugar que hubiera correspondido a Israel será dado a otros. Esa es la sentencia. Por eso, la parábola es una condenación. La parábola misma indica lo que podía suceder y sucedió. En los días de Jesucristo, Judea estaba en una agonía de problemas económicos y laborales tremendos. Había muchos terratenientes ausentes que arrendaban sus tierras como el de la parábola. La renta rara vez se pagaba en dinero, más corrientemente en especie, ya fuera una cantidad fija independientemente de cómo hubiera ido la cosecha o una parte proporcional cada año. En su enseñanza, esta es una de las parábolas más ricas. Nos dice ciertas cosas acerca del hombre. Primero, nos habla del privilegio humano. Los arrendatarios no habían plantado la viña y sin embargo era como si fuera de ellos. El dueño no les hacía trabajar con el látigo, sino que se marchó y los dejó trabajar libremente, independientemente, a su manera. Segundo, nos habla del pecado humano. El pecado de los arrendatarios consistió en que se negaron a darle al dueño lo que legalmente le correspondía y querían controlar lo que el dueño solo podía controlar. El pecado consiste en no darle a Dios lo que le pertenece y en tratar de usurpar su poder y su autoridad. Tercero, nos habla de la responsabilidad humana. Los arrendatarios pudieron actuar con libertad bastante tiempo, pero llegó el día del ajuste de cuentas. Más tarde o más temprano todos tendremos que dar cuenta de lo que se nos ha confiado. Querido seguidor, no olvide esto. Esta es la verdad innegable de su existencia. Un día tendrás que rendir cuentas. La parábola nos dice ciertas cosas acerca de Dios mismo también. Por ejemplo, nos habla de la paciencia de Dios. El dueño no castigó a los labradores a la primera señal de rebelión, sino que les dio una oportunidad tras otra para que se corrigieran. Por eso les mandó sus profetas. No hay nada más maravilloso que la paciencia de Dios. Si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar, habría perdido la paciencia con la humanidad mucho antes que Él. Por eso Él mismo se revela en las Sagradas Escrituras como un Dios lento para la ira y pronto para perdonar. Es un Dios clemente. También nos enseña acerca de Dios, hablando del juicio de Dios. Los labradores creyeron que podían contar con la paciencia del dueño y salirse con la suya, como hoy en día la gente tiene como eslogan de su vida: Dios es amor, y no puede ser un Dios que mande al infierno a nadie, no puede ser un Dios que castiga. Cuidado. Esta parábola le enseña cuál es la verdad respecto de este tema. No podemos contar con la paciencia de Dios para siempre. No siempre va a tolerar el pecado, no siempre va a esperar. Va a llegar un día en que va a hacer justicia. Pero Dios no ha abdicado. Dios no ha renunciado a ser un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo, un Dios que no perdona la maldad. Por mucho que nos parezca que podemos hacer lo que nos dé la gana, llegará el día de rendir cuentas. Algunos hasta piensan que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el juicio final? ¿Dónde está el fin del mundo? Cuidado, porque que llega, llega. Y tu fin también. Que llega, llega. Rendirás cuentas.
Como decían los romanos, la justicia sostiene la balanza en un equilibrio perfecto y escrupuloso y tiene la última palabra. La parábola nos dice también ciertas cosas acerca de Jesucristo. Primero, nos dice que Él sabía lo que iba a suceder. Jesucristo no fue a Jerusalén abrigando la esperanza de evitar la cruz. Fue con los ojos y el corazón abiertos y fijos en la cruz. Segundo, nos dice que Jesucristo nunca puso en duda la victoria final de Dios. Por encima del poder de los malvados estaba la majestad invencible de Dios. La maldad puede dar la impresión de que va a prevalecer, pero no puede escapar al castigo. Y esto es lo que nos debe animar a nosotros todos los cristianos. Hoy en día pareciera que la maldad está cubriendo todo y está ganando todo, pero no es así. No es así. Dios está en control. Y Dios es control de todos y de todos. Y es el verdadero emperador y el verdadero rey. Y aquí no va a pasar sino lo que Él determine. ¿Qué otra cosa nos dice esta parábola acerca de Cristo? Jesús presenta sus credenciales como Hijo de Dios de una manera irrefutable. Deliberadamente, intencionalmente, se separa de la sucesión de los profetas. Ellos eran siervos. Él es el Hijo. En esta parábola Jesucristo se presenta abiertamente como el Rey ungido de Dios. La cita de la piedra que los constructores rechazaron está tomada del Salmo 118, 22 y los versículos que siguen. La iglesia primitiva reconoció como profecía de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo esto que dice el Salmo. Usted lo puede ver claramente en Hechos 4:11 y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Porciones que le invito a leer. Nosotros, por carencia de tiempo, no pudimos extendernos más, no pudimos traerles la lectura de estas citas, pero espero que ustedes lo puedan hacer tranquilamente en sus casas, reflexionando y pensando en lo que aquí hemos comentado. Hechos 4:11 y primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Espero que hayan aprendido mucho. Espero que sientan en sus corazones la necesidad de que en Colombia muchos entiendan estas verdades. Muchos comprendan el amor de Dios, pero que también comprendan el juicio que trae Dios para los que no se arrepienten. Por favor, multipliquen este programa, transmítanlo a otros, compartan el link y hagan discipulado, hagan evangelismo con él, porque este es el propósito para el cual nosotros nos esforzamos porque ustedes tengan esta enseñanza semanalmente. Que Dios me los bendiga, no duden del amor nuestro y por favor escríbanos, manténganse en contacto con nosotros, porque todo esto nos sirve de ánimo y los que son creyentes y reciben edificación, oren por nosotros y pídanle al Señor que nos permita terminar el ciclo de la Biblia y reempezarlo para que mucho más depurado podamos seguir glorificando a Dios, exaltando a Cristo, siendo puentes de salvación para muchos y de edificación para otros. Que Dios me los bendiga, los abrazo con todo mi corazón y hasta el próximo programa, Dios mediante. Estudiemos la Biblia.
con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.